Muy bien, pues llevamos ya muchos vídeos hablando y tratando los números complejos en forma binómica, pero estábamos avisando de que había otras formas de escribir los números complejos. Y vamos a ver ahora la otra gran forma, porque principalmente lo vais a ver de dos maneras, y la segunda es esta, que es la forma polar de los números complejos. Entonces ya sabemos que la forma binómica tenía esta estructura. A más b, que era una parte real, que en este caso sería A, y una parte imaginaria, b, que venía acompañada de esa unidad imaginaria. Como por ejemplo, pues el número complejo 5 más 3i. Parte real 5, parte imaginaria 3. Y decíamos también que los números complejos se podrían representar en un plano. ¿De qué manera? Pues la parte real en el eje horizontal y la parte imaginaria en el eje vertical. De manera que el número 5 más 3i pues sería contar 5 sobre el eje horizontal, 3 sobre el eje vertical, y esto pues me ofrece las coordenadas para representar un punto que correspondería con este número 5 más 3i. Y además habíamos dicho que no solo se podían representar puntos, sino también como vectores, como flechas, vectores que tengan el origen en el origen de coordenadas y que terminen en las coordenadas del punto, ¿vale? Como sería este vector. Bueno, pues ahora nos vamos a centrar en el vector porque es importante. Este vector, que realmente me está señalando el punto 5, 3, para que yo sepa que es el número complejo 5 más 3i, pues obviamente tendrá una cierta longitud, tendrá un cierto módulo. Y esto no es nuevo, porque ya en vectores hemos trabajado esto y sabemos lo que es el módulo de un vector, que es la longitud. Y este era su símbolo, ¿vale? Escrito entre dos barras verticales. Y aparte del módulo de lo que mide, también tiene una cierta inclinación que viene definida por el ángulo de elevación. A partir del eje horizontal se ha ido elevando y tiene un ángulo de elevación que vamos a llamar phi, que es otra letra griega, por no estar diciendo siempre alfa, pues vamos a utilizar phi. Bueno, pues este módulo y este ángulo son precisamente los que utilizamos para escribir un número complejo en forma polar. Definimos un número complejo en forma polar gracias a su módulo, o sea, lo que mide el vector, y al ángulo que tiene de inclinación, a la amplitud, a cuánto se ha elevado con respecto al eje horizontal. Tan sencillo como esto, ¿vale? Entonces, hemos dicho que esto se llama módulo y el ángulo que va a tener con respecto al eje horizontal, ojalá se llamara ángulo, pero se llama argumento, ¿de acuerdo? Entonces la forma polar de un número complejo se define a partir del módulo del vector y del argumento, que es el ángulo, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedo yo pasar de forma binómica a polar? En concreto, este número, el 5 más 3i, ¿cómo se escribiría en forma polar? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues una cuestión puramente de trigonometría. Fijaos, nos vamos a centrar en este triángulo que queda aquí formado. Si aíslo un poquito el triángulo, os dais cuenta que es un triángulo que tiene de catetos 5 y 3. Y el módulo del vector en realidad corresponde con la hipotenusa del triángulo, o sea que es tan sencillo como utilizar el teorema de Pitágoras para calcular la hipotenusa. Ya conocemos el teorema de Pitágoras, entonces sabríais que el módulo al cuadrado en ese triángulo es igual a 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. O sea que el módulo, lo que mide ese vector, la longitud de la hipotenusa, es la raíz cuadrada de 25 más 9, o sea, raíz de 34. Pues ya tengo la mitad de la forma polar conseguida. Ya tengo el módulo, que es la raíz de 34. Es lo que mide la hipotenusa en ese triángulo. ¿De acuerdo? Y lo que nos falta es ver la amplitud de ese ángulo, de ese argumento. ¿Cómo podríamos sacar la medida de ese ángulo? También es trigonometría. Fijaos, lo que tengo son dos catetos, el cateto contiguo y el cateto de enfrente. Había una razón trigonométrica que me involucraba los dos catetos, que era precisamente la tangente. Si recordáis, tangente de un ángulo era cateto de enfrente partido de cateto contiguo. O sea que en este caso la tangente de phi es 3/5. Entonces, yo no quiero sacar cuánto es la tangente de phi, yo quiero sacar cuánto es phi. Por lo tanto, lo que hago es que phi es la arcotangente de 3/5. Esto en la práctica con la calculadora es que en vez de darle al botón tangente, que es el que veis, pues le daréis a shift tangente o segunda función tangente. Suele estar encima justo de ese botón, que es no quiero calcular la tangente, sino qué ángulo tiene como tangente 3/5. Entonces con la calculadora lo hacéis, sea como sea vuestra calculadora, y la arcotangente de 3/5 os saldría pues 30,96 grados. Luego por fin ese número que en forma binómica era 5 más 3i, porque me daban, pues por así decirlo, las coordenadas 5 parte real y 3 parte imaginaria, en forma polar es raíz de 34
y de argumento 30,96 grados. Veis que el argumento se pone como un subíndice, se pone más pequeñito, ¿vale? No van los dos números seguidos, sino en grande el módulo, que es lo que mide ese vector, y como subíndice el argumento, el ángulo de elevación que tiene, ¿de acuerdo? Y así hemos pasado de forma binómica a forma polar. Entonces, a modo de resumen, cada vez que tengamos una expresión de número complejo en forma binómica, para pasarlo a forma polar, yo os recomendaría que os acordéis de este triángulo, donde los catetos son precisamente la parte real e imaginaria de la forma binómica. E importa el orden, o sea, el cateto horizontal es la parte real y el cateto vertical es la parte imaginaria, ¿vale? Y ahora, si quiero sacar el módulo, pues ya sabéis que utilizo Pitágoras. El módulo va a ser la raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Y cuando quiere sacar el argumento, pues me acuerdo de la tangente. La tangente es b partido de a, o sea, parte imaginaria partido de parte real. Pues entonces el ángulo en sí es el arco cuya tangente, o sea, arco tangente de b partido de a, ¿vale? Ahora mismo, como estamos viendo la forma polar, pues hemos visto cómo se pasa de binómica a polar, pero también nos vamos a encontrar con el caso contrario, y es que tengamos un número en forma polar y lo queramos pasar a forma binómica. Para esto vamos a operar igual, es decir, tengo que tener presente este triángulo que tiene los 4 elementos, los 2 de la forma polar, los 2 de la forma binómica, y aplicar trigonometría. ¿Cómo lo voy a hacer ahora? Pues mirad, nos fijamos en el triángulo y contamos con que tenemos el módulo y el ángulo, y lo que no tenemos es a y b. Entonces, hemos usado antes la tangente, pero la tangente de ese ángulo es b partido de a, que es justo lo que no tengo. Pues vamos a utilizar las otras dos razones trigonométricas. Por ejemplo, el coseno del ángulo. El coseno, recordad que era cateto contiguo partido de hipotenusa, o sea, el coseno de phi va a ser a partido del módulo de z. Pues fenomenal, porque el coseno de phi, si tengo un número en forma polar, ya tengo el argumento, luego puedo calcular cuánto es el coseno del argumento. Y el módulo también lo tendré. Entonces de aquí voy a despejar a. A es el módulo por el coseno del argumento que me estén dando. Si tengo un número en forma polar, tengo el módulo y tengo el argumento, o sea que no me cuesta nada hacer módulo por el coseno del argumento. Y hago el mismo razonamiento, pero ahora con el seno de ese ángulo. El seno era cateto enfrente partido hipotenusa. Entonces el seno de phi sería b partido del módulo de z. Entonces al despejar b, pues el módulo de z pasa a otro lado multiplicando y b va a ser módulo por el seno del argumento que me den, ¿de acuerdo? Como si estáis con la asignatura de física, ya esto lo tendréis bastante asimilado, ¿no? Como normalmente la proyección horizontal acaba siendo módulo por el coseno del ángulo y la proyección vertical módulo por el seno del ángulo. Horizontal, coseno, vertical, seno, ¿de acuerdo? Y entonces, a modo de resumen, pues nos quedamos ya con esta gran imagen, que es la forma binómica y la forma polar. El triángulo que me va a unir todos los parámetros que entra a formar parte de esto, y por la derecha, que lo tengo en forma binómica, pues el módulo es haciendo Pitágoras y el argumento es arcotangente de la parte imaginaria entre la parte real. Y ahora por la izquierda, que me han dado la forma polar y lo quiero pasar a binómica, pues la parte real es módulo por el coseno del argumento y la parte imaginaria es módulo por el seno del argumento. Esto es un poco de teoría. En el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es poner esto en práctica y pasar números de una forma a otra.